Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, Tiempos de Pandemia, Desafíos Psicosociales. Un gran gusto saludar a todas las personas que se van conectando a la sesión del día de hoy, desde Tijuana, desde Nicaragua, Costa Rica, California, desde diferentes partes del mundo. Es un gran gusto saludarles y saber que aquí está el compromiso, sesión con sesión, para participar en estas clases. El día de hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Xóchitl Castañeda y a la doctora Nicté Castañeda, que nos van a impartir la primera clase de primeros auxilios psicológicos para personas en movilidad. Durante el transcurso del diplomado tendremos varias clases para abordar desde diferentes perspectivas, pero bueno, esta clase es el paraguas sobre nuestro concepto de primeros auxilios psicológicos. Y bueno, pues voy a presentarlas a ambas. Eh, por más de 20 años, la doctora Xóchitl Castañeda fue directora de la Iniciativa de Salud de las Américas, un programa de la Universidad de California en Berkeley, especialmente un programa de la Escuela de Salud Pública. Actualmente es directora asociada. Su liderazgo ha permitido crear programas binacionales para mejorar la salud y la calidad de vida de los migrantes en Estados Unidos, entre ellos las semanas binacionales de salud, las ventanillas de salud en varios consulados en países latinoamericanos. Por medio de estas estrategias, miles de personas reciben atención médica y orientación de cómo obtener servicios por parte de instancias gubernamentales y comunitarias en Estados Unidos. Es graduada de Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Cuenta con estudios de posgrado y de Antropología Médica por la Universidad de Harvard, por la Universidad de California en San Francisco y en la Universidad de Ámsterdam. En 1999 recibió el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Salud y recientemente el Caucus Legislativo de California reconoció su trabajo con un reconocimiento nacional. Ha publicado más de 150 trabajos científicos y ha servido como consultora para más de 30 organismos internacionales. Es miembro de la Junta Directiva de 9 organizaciones internacionales. Por su parte, la doctora Nicté Castañeda es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara, investigadora nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, perfil PRODE, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Líder responsable del cuerpo académico, cuerpo, movilidad e instituciones. Sus líneas de investigación, juventud, imaginario y representaciones de la movilidad, migración de retorno y atención a la salud. Es colaboradora de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de California en Berkeley y sus últimos proyectos son Derecho a la Salud de personas migrantes refugiadas retornadas, retos, barreras, acciones y oportunidades en colaboración con PIMSA y Colmex. Y bueno, pues es un gran honor que ambas nos acompañen en esta sesión, particularmente la doctora Xóchitl Castañeda, pues cuando teníamos sedes presenciales, venía cada año a impartir sus clases a la Ciudad de México y bueno, pues este año hemos tenido que innovar para pues poder seguir manteniendo pues estas maravillosas clases que, como les digo, abren el parteaguas de nuestro concepto de primeros auxilios psicológicos. Es un gran honor tenerte de nuevo con nosotros, Xóchitl, tenerte a ti con nosotros, tenerte con nosotros, Nicté. Además, pues Xóchitl ha acompañado el proyecto del diplomado desde hace muchísimos años, lo ha cobijado y hemos ampliado de manera conjunta pues la red para llegar a más personas posibles y que puedan compartir la información, capacitarse, seguir fortaleciendo sus capacidades para apoyar a nuestras comunidades. Y bueno, pues adelante, Xóchitl, tienes la palabra. Muchas gracias, Asia. Muchas gracias por tus lindas palabras y por tu liderazgo, porque este esfuerzo ha sido
como digo yo, un sueño, pero es un sueño que está salvando muchas vidas, porque está capacitando a personas lindas como ustedes, nuestro público del día de hoy, que tienen un compromiso social y que tienen sobre todo una dedicación para que esta crisis humanitaria que estamos viviendo tenga menos dolor. Voy a agradezco también el acompañamiento de mi maestra y admiro mucho a la doctora Nicté Castañeda, con quien hemos venido trabajando desde hace más de 2 décadas en estas cuestiones y sobre todo ahora ella está lanzando líneas de investigación muy importantes como es la parte de LGTB en el contexto de la movilidad humana. Voy a empezar compartiendo con ustedes, no sé, aquí está, lo que serían mis puntos de partida. Y son 3 por donde quiero enfocar mi presentación el día de hoy. El primero es que la pandemia que estamos viviendo es en sí una crisis humanitaria y sanitaria que se ha politizado. Se ha vuelto una crisis política. Hoy día lo que se debería de haber resuelto de manera más bien desde la perspectiva de la salud pública. Antes y durante y después de esta pandemia, habrán millones de personas que migran. Entonces, la pandemia se está subiendo en el campo que estamos hablando ahorita sobre un fenómeno que ya existía, sobre una crisis humanitaria se suma otra crisis humanitaria, sanitaria y política. Los desplazamientos de estas personas tienen repercusiones en muchísimas áreas, pero sobre todo en el área psicológica. Obviamente estamos también y vamos a enfrentar una crisis, si no una recesión o una depresión de tipo económico. Yo no sé si ustedes saben, pero aquí en Estados Unidos hay más de 40 millones de personas que han quedado sin empleo desde marzo. Esto va a ser muy difícil, incluyendo si hay un cambio de administración federal que se pueda solucionar a corto plazo. Y como sabemos, hay una interdependencia entre nuestras regiones y entre nuestros países. Y me voy a referir mucho a la región de las Américas, aunque yo sé que en nuestro taller, en nuestro curso, hay personas de 3 continentes, hay personas que nos están escuchando desde África, hay varias sedes en Europa y en América Latina y en Estados Unidos tenemos también una cantidad enorme de personas tomando el curso. Entonces, bueno, estos momentos que estamos viviendo nos están afectando a todos. Todos estamos en la misma tempestad, como dicen, pero no en el mismo barco. Hay algunos que estamos viviendo esta tempestad desde yates, ¿sí? Teniendo jardines, teniendo un trabajo estable, pudiendo tomar cursos, teniendo nuestro techo, teniendo nuestra comida asegurada y gracias a Dios, si tocamos madera, bueno, nuestra salud también, si no, no podríamos estar aquí. Pero muchas personas no están en nuestra misma situación, no están en estos yates a los cuales yo me refiero, o transatlánticos si quieren. Están en barquitas y muchas en lanchitas, con una tempestad en el mar enorme y muchos sucumbiendo y muchos no logran, a pesar de su gran resiliencia, salir de esto, que es el caso de muchos migrantes. Estaba escuchando el día de ayer la situación tan desgarradora que hay en el Cono Sur, entre la parte de Venezuela, Perú, Colombia, donde muchos de los venezolanos que tuvieron que salir por cuestiones económicas y políticas, hoy día están regresando a su país de origen
también por la imposibilidad de seguir trabajando en donde se refugiaron. Entonces, no es el mismo barco. Y en ese sentido, antes de empezar, yo quiero realmente tener un momento de gratitud. Y que este momento de gratitud nos permita absorber estas herramientas que les vamos a compartir para que ustedes estén mejor preparados. Porque nuestro planeta no está preparado. No está preparado para hacer frente a la migración masiva que se va a venir, ya no solamente por cuestiones de pandemia, sino por cuestiones del cambio climático. No tenemos los profesionales necesarios que vayan a atender a estas personas en movilidad. Y también nuestras comunidades no están porosas, no están necesariamente abiertas para absorber a estas poblaciones que tienen que dejar sus lugares de origen, porque es muy importante recordarnos, colegas, que la migración de la cual estamos haciendo referencia no es la misma que el turismo. ¿Sí? Uno puede ir a otro país para conocer o para pasar vacaciones, pero la migración que estamos viendo por necesidad, por falta de opciones en los países de origen, es muy desgarradora. Y muchas de las comunidades de recepción no tienen necesariamente esa porosidad para absorber o la incapacidad institucional para absorberlo. Entonces, no estamos preparados. Pero lo que sí quiero, y este es mi segundo punto de partida, enfatizar es que tenemos oportunidades. Oportunidades maravillosas. Oportunidades para promover la justicia social. Quienes migran son seres humanos. Hagamos de esto nuestro mantra. ¿Sí? Podemos cuantificarlos y decir que son 60 millones, que ahorita hay esta población y describirle en términos epidemiológicos en relación a la pandemia o los migrantes en relación a los aportes y las remesas, pero finalmente no nos olvidemos de la parte fundamental, que son seres humanos. En ese sentido, tenemos la oportunidad de capacitar a nuestros líderes. Y ustedes los que están escuchando esta ponencia, son nuestros líderes. Son los líderes a quienes queremos darles herramientas para que cuando sea el momento, que lo será, estén mejor capacitadas para dar alivio. De ahí que son los primeros auxilios psicológicos. Quiero terminar esta tercera parte, este tercer punto de donde yo parto para abordar el tema, que nadie mejor que quien migra conoce su realidad. Nosotros podemos ser expertos, podemos verlo, pero la persona, el individuo que está en el proceso migratorio, no van a contarle la historia, la está viviendo. Entonces, está viviéndolo dejando atrás lo más querido. Está viviéndolo quizá pasando miedos e incluso terror frente a lo desconocido. Imagínense lo que significa para un indígena de Guatemala que no habla bien el español, tener que venir a un lugar donde hablan inglés, donde se visten diferente, donde existen infraestructuras que nunca han visto en su pueblito, rascacielos, edificios, carreteras. Entonces, hay que entender que nadie va a conocer mejor eso que quien lo está viviendo. Y por lo tanto, su miedo frente a lo desconocido es muy importante. Estos 3 puntos de partida son los que van a inspirarme a compartir con ustedes lo siguiente. Sabiendo que la añoranza de los seres queridos y los referentes de vida es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos dando nuestros primeros auxilios psicológicos, es decir, PAP.
¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo es darles herramientas, como digo, para entender las emociones y los sentimientos que se movilizan. Son muchísimos los sentimientos que se movilizan y también las emociones que nos salen. Muchas las conocemos, otras se nos están generando al migrar. Y al migrar hoy, en esta situación en la cual se nos aúna una pandemia de terror, porque lo que estamos enfrentando es todavía un escenario de muchos desconocimientos. El otro objetivo de la capacitación es ayudar a que ustedes promuevan el bienestar integral de las personas en las diferentes etapas de la migración. Muchas veces ustedes, desde sus lugares donde están, como les digo, tenemos sedes en 3 continentes, van a verlo desde su lugar de origen. Otros están en los lugares de tránsito, en los albergues de refugiados, en las casas que están dando socorro, y otros estamos en los lugares de destino. Entonces es importante recordarse de la palabra integralidad del bienestar. Brindar confort, promover la recuperación y disminuir el estrés. Y quiero aprovechar aquí para citar este hermoso pensamiento de Howard Hendricks que dice: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. De ahí la palabra en latín tan hermosa que quiere decir concordia. Cordia es corazón, con corazón. Entonces, ese es nuestro objetivo final de la doctora Nicté y mío, es promover con esta capacitación que la enseñanza que estamos tratando de compartir con ustedes, cuando terminemos, ustedes la pongan y la ejecuten desde su concordia, desde la concordia. Este es un sentimiento hermoso, el corazón. Pero para ayudar no basta con el voluntarismo. Es imprescindible capacitarse. Nuevamente hacia Det, Helio, Liliana, nuestros socios de tantas instituciones que se suman a este esfuerzo que ya es nuestra 7ª edición, creo yo. Gracias por estar capacitando a la gente que tiene buena voluntad, a ustedes que están tomando este curso. Muy bien. Voy a tratar de dividir, y Asia, si me recuerdas, porque solo tengo 1 hora, y quiero dividir en 2 para poder tener preguntas y después pasarle el micrófono a Nicté. Quiero empezar por cuestiones de definiciones. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Y creo que la palabra primeros auxilios psicológicos ya está hablando por sí misma. Son una respuesta humana, porque quienes estamos hablando desde la psicología, estamos hablando desde la psique. Somos homo sapiens, entonces tenemos aquí mucho, aquí y aquí, porque no se sabe dónde termina una y dónde termina la otra. Son una respuesta humana de apoyo a otro ser humano. Es decir, nosotros estamos dando un primer auxilio psicológico de persona a persona, de un ser humano a otro ser humano, de un ser humano que cuenta en este sentido con ciertos conocimientos para ayudar a otro ser humano que está sufriendo y que puede beneficiarse muchísimo de la ayuda que le damos, que puede necesitar esa ayuda. Sobre todo hoy, porque en los migrantes la extrema vulnerabilidad que ya de por sí tenían está sumándose a la vulnerabilidad de la posibilidad de enfrentar en este ciclo migratorio la pandemia. No es, como dicen aquí,
ciencia de crear cohetes, rocket science, ¿sí? Imaginarse por qué estas personas que están en la movilidad están aún más vulnerables que sus mismos pares que no están en la movilidad. Quizás que sus mismos pares del mismo nivel socioeconómico, pero que no están migrando. La migración va a ser un factor que va a aumentar la vulnerabilidad y la vulnerabilidad también frente a la pandemia. Déjenme preguntarles y quiero pedirles ahorita que cierren un momentito sus ojos. Cuando ustedes piensan que van a dar un primer auxilio psicológico, ¿qué se les viene a la mente? ¿En qué piensan? Yo creo que están pensando en brindar ayuda y apoyo práctico y de hacerlo de una forma no invasiva. ¿De acuerdo? También, cuando estamos pensando en dar un apoyo psicológico, un primer auxilio, ¿sí? Estamos tratando de reconfortar y ayudar a que la persona se sienta calmada, porque es un primer auxilio, ¿sí? Cuando uno está en una emergencia y pone una curita o pone un torniquete, lo está poniendo, está dando un primer auxilio. Pues es lo mismo en la parte psicológica. Con un primer auxilio no estamos pretendiendo que vamos a hacer un psicoanálisis o que vamos a dar una terapia integral junguiana a las personas. No, les vamos a ayudar a reconfortarse, a sentirse un poquito menos saturado, menos estresado. Pero también vamos a ayudarlo a acceder a información, a servicios y apoyos sociales. Tomen en cuenta cuando hablan de primeros auxilios, piensen como en un botiquín, ¿sí? En una cajita. En esa cajita tenemos curitas, tenemos agua oxigenada. Esos son como la metáfora de nuestros primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Y esas curitas muchas veces es decirle, cálmate, todo va a salir bien, esto ya lo voy a elaborar después, pero también cuando es necesario referirlos. Mira, yo ahorita te voy a ayudar en esto, pero puedes y tienes posibilidad de ir a buscar este otro servicio. O bien, estas organizaciones te van a ayudar, es decir, poderlos referir a servicios y contactarlos con apoyos sociales que existen en el circuito migratorio, en las comunidades que están transitando, en las comunidades a las cuales están llegando. Pero sobre todo, proteger a las personas de ulteriores peligros, sobre todo lo que son problemas colaterales. ¿Qué quiere decir colateral? Y esto me lo explicaba mi hermano porque tuvimos una emergencia familiar y decía, cuando estás pasando por esto, ¿sí? Si te vas y coges el carro y no va alguien contigo, te puedes estrellar. Entonces es un daño colateral que no quieres. No debes, cuando estás en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Tomar mayores riesgos porque puedes tener problemas colaterales. Hay 10 reglas básicas para dar un primer auxilio. Entonces, la primera regla básica, y yo espero, vamos a compartir con ustedes esta presentación, pero que estas reglas se les quede en su cabeza y en su corazón. Además, siempre apelen a su instinto, porque las reglas las creamos en base a la experiencia, a la experiencia que vamos teniendo cuando vamos practicando. Entonces, esta ciencia de los primeros auxilios psicológicos se ha ido fortaleciendo con la experiencia y los aportes que estamos haciendo. Pero nada es que si no hago uno, no puedo hacer el número 5. Usen su intuición. Pero sí hay algunas reglas en esto. La primera es observar. ¿Por qué es importante observar? Porque uno no puede llegar y poner el botiquín y hacer un torniquete cuando el sangrado está en la pierna.
Entonces, si la persona viene con un problema, digamos, de una catarsis que le ocurrió porque venía tomado, pero el alcohol le detonó toda la cuestión que trae de delirio de persecución, porque viene huyendo, por ejemplo, de maras y empezó a tener ciertas alucinaciones. Entonces, antes de dar el primer auxilio, es importante observar. Pero ¿saben qué? Uno no solamente observa con los ojos, uno observa con sus 5 sentidos. Entonces, hay que aprender a observar. Número 2, escuchar sin prejuicios. Hacer que la otra persona a quien estamos tratando de ayudar sienta que puede hablar sin ser juzgada. Y nuestros prejuicios pueden ser de muchos tipos. Pueden ser prejuicios de género. ¿Sí? Ay, esta mujer, o ay, esto. Pueden ser prejuicios de edad. Ay, es que es un chavo, es que es un adolescente. Pueden ser prejuicios de tipo moralista, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de aceptación de otras sexualidades diferentes o de preferencias sexuales diferentes. Ah, es que es un travesti por eso, etcétera, etcétera. No, 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 no. Es una persona, es un ser humano. Vuelvo a los puntos de partida. Es un ser humano que necesita nuestra ayuda. Regla número 3. Estar plenamente presente. Cuando estamos tratando con alguien que necesita un auxilio psicológico, tenemos que estar involucrados con todo nuestro ser. No solamente escuchar, pero escuchar con todo nuestro potencial. Estar allí con la persona, presentes, ¿sí? No estar con el celular. Sí, espéreme, ¿qué me iba a decir? Ay, a ver, ¿qué es lo que me dijeron? No, 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 no. Tener una empatía con la persona que estamos haciendo. Y la empatía se logra no con conocimientos ni técnicas, se logra nuevamente con un compromiso que viene desde la cabeza, pero también que implica el corazón. Número 4. Ya esto hablamos en el número 2, pero dejar al lado nuestras opiniones y nuestros prejuicios que pueden ser de clase, de género, religiosos, etc. Dejémoslo al lado, no juzguemos tan fácilmente. Número 5, evitar conclusiones prematuras. ¿Sí? No juzguemos tan rápidamente. Escuchemos al otro. Entendamos su entorno. El entorno que es en el entorno de la migración, porque para eso estamos tomando estos primeros auxilios psicológicos para personas migrantes. Cuidemos nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje corporal es importante. Además de lo que estamos diciendo, si lo estamos diciendo convencidos, estamos diciéndolo con un lenguaje abierto. Si yo vengo y te digo, ay, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Pues no me vas a hacer caso. Pero si yo te digo, ¿cómo te puedo ayudar? Me estoy abriendo a ti. Entonces tenemos que cuidar nuestro lenguaje corporal. Y también tenemos como regla número 1, y lo vuelvo a repetir, brindar consuelo y apoyo en el momento, porque eso es lo que realmente va a dar ese auxilio que estamos tratando. La información, por favor, si van a dar la información que den, denla con respeto frente a su interlocutor. Tomen en cuenta la edad, ¿sí? Si estamos hablando con una persona mayor, no la infantilicen, ¿sí? Muchas veces nosotros tendemos a infantilizar y esto no necesariamente está bien para algunas culturas o algunas tradiciones. Entonces, tengan cuidado
tengan mucho respeto del interlocutor. Y también en una situación de crisis que se puede desatar en el momento en que estamos dando el primer auxilio, por favor, tratar de permanecer lo más tranquilo posible. Si nosotros somos los que estamos tratando de ayudar, no esperemos que la persona que estamos ayudando nos diga, ¡ay, pobrecito! ¿Sí? Sí, traten de permanecer lo más tranquilo posible. Posiciónense de ese lugar de dadores en el momento en que están dando. Y la última, pero no por eso la menos importante, es referir a instituciones, a profesionales, en caso que sea necesario. Dejen esto aquí un momentito, entiéndanlo y sobre todo, ustedes tienen un papel muy importante que jugar para manejar el bienestar de los demás y no se olviden también del bienestar de ustedes mismos. Voy a pasar, y quiero tener control de mi tiempo, a cuáles son los componentes en relación al apoyo y cuáles son los componentes de esta parte que también se juntan a los problemas de la pandemia. El primer componente, diría yo, pero no van en orden de importancia y además muchos de ellos, se pueden complementar entre sí mismos. El primer componente es la esperanza. Cuando nosotros estamos frente a alguien que está en una situación de emergencia psicológica, hacerle saber que en la vida, si algo es constante, es el cambio. Todo puede cambiar. Entonces, número 1, que no pierdan la esperanza. Número 2, que las cosas no son lineales, no es una tras otra, que hay reveses, que uno pueda avanzar, dar un paso atrás, que no significa que está fracasando, que son parte del proceso de recuperación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo a alguien que para coping, se dice en inglés, no sé, para lidiar con dramas ocurridos durante el trayecto migratorio, ha incurrido en consumo de sustancias, ¿sí? Y está tratando de salirse de ellas, y quizás la vez que lo vimos estaba bien, pero la segunda vez que lo vimos vino realmente mal de las sustancias. Bueno, pues no decirle eres un fracasado o no lo hiciste, sino que la no linealidad es parte del proceso de recuperación. Y esto nos lleva a enfocarnos en las fortalezas, ¿sí? No en las debilidades. En las fortalezas quiere decir en la capacidad que tenemos, en los talentos, en lo resiliente que somos. Si las personas que están migrando es porque tienen ese instinto de resiliencia, esa capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Entonces, hay que enfocarnos en los factores protectores, en esos instrumentos, en esos assets que cada quien tiene, en esas cualidades que tenemos como seres humanos. El 4 es cultivar la autoestima, el bienestar y las habilidades de afrontamiento, de la forma de afrontar un problema. Eso es cultivar la autoestima. Y la autodirección. Cada quien tiene sus tiempos. Cada quien, hay personas que son muy rápidas en agarrarla y en reaccionar. Hay otros que no. Hay otros que toman su tiempo en hacer sus decisiones, en incorporar nuevos elementos o en digerir lo que les estamos tratando de decir. Se toman su tiempo. Hay gente que lo hace al vuelo del pájaro.
pero no todos. Entonces, la autodireccionalidad es fundamental que la tomemos en cuenta. El apoyo de los pares y de las redes sociales. Ya lo he dicho, pero insisto. Apoyarse en los pares ha sido, por ejemplo, lo que hizo que se formaran las caravanas de Centroamérica. Estas caravanas no venían, no salieron muchas de ellas juntas y nos juntamos a las 6 de la mañana, sino se fueron juntando, se fueron apoyando entre ellos y entre las redes, y se fueron tejiendo redes sociales. Pero cuando uno ya está en la parte de entender y dar un apoyo psicológico, este apoyo, este consejo de que se apoyen en sus redes, en sus amigos, en su familia, va a hacer que la gente no se aísle y también que no se autoestigme por lo que está viviendo. Entonces, para concluir con esto, quiero decir que la recuperación es integral y tiene muchas dimensiones. Y esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Esas dimensiones que van desde la esperanza hasta el apoyo y referencia a instituciones que existen. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario, no sé, hacia Deb. Quisiera tener 5 minutos para esto antes de pasar a la siguiente parte de mi presentación. Sí, por el momento no hay preguntas. Más bien felicitaciones de cómo estás llevando la sesión. Entonces, pues podemos avanzar si estás de acuerdo y más bien al final tenemos un poco más de tiempo para poder hacer este intercambio en lo que se animan, reflexionan y colocan sus preguntas en la parte del Q&A. Ok, por favor, pongan sus preguntas porque yo he dejado algún tiempito porque a mí me gusta también aprender de ustedes y reflexionar a la par. Entonces, vamos a pasar ahorita, ¿cuál es la cadena de estresores? Es decir, hemos visto qué necesitamos dar, cuáles son las fortalezas que tenemos que tomar en cuenta. Pero también es importante que ustedes aprendan a detectar, ¿sí?, la cadena de estresores que hay. Porque no es uno solo. Las personas que están en el contexto de la migración, en el contexto de la migración actual o futuro, ¿sí?, frente a esta pandemia, tienen múltiples estresores. Y puede ser uno, o puede ser dos, o puede venirse uno tras otro, tras otro, tras otro. Por ejemplo, personas que vienen de lugares donde la violencia impera pueden tener estresores que son secuelas de guerra. Ya vienen con ciertos problemas. Nosotros a veces usamos el término mal usado, paranoia, porque la paranoia refiere a una enfermedad psíquica, a una cuestión más seria, pero decimos es que está paranoico o tiene delirio de persecución. Bueno, son quizás estallidos momentáneos los que tiene. Si a la persona vemos que sí, realmente tiene una esquizofrenia o una paranoia, ni siquiera tratemos nosotros con nuestros incipientes herramientas de haber tomado este curso, de tratar de dar un apoyo más a fondo. Por favor, si hay una cuestión patológica, refiéranlos a una institución donde hay personal más capacitado. Pero, por ejemplo, las secuelas de guerra son secuelas que generan muchísimo estrés. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces tiene que dejar de la noche a la mañana su familia, sus hogares, su patrimonio. Se vienen con lo que tienen puesto. Hay gente que ha tenido que salir de sus hogares con lo que tiene puesto y jalando a sus hijos y a sus adultos mayores. Entonces, muchos de esto hace que ha habido una gran destrucción de sus redes sociales de apoyo o que tiene muchos
sentimientos por los diversos abusos que siente que tiene, abusos de la autoridad por parte de los ejércitos, abusos por parte de los coyotes o de las personas que están traficándolos, o abusos por las extorsiones económicas de los que supuestamente les iban a ayudar, etcétera, etcétera. Y hoy día aún más problemas o estresores porque posiblemente están expuestos a contagiarse y no tienen cómo evitarlo. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que hacen. Es decir, tienen que sobrevivir. Muchos de ellos trabajan o se movilizan en situaciones donde la distancia social no es posible, donde ni siquiera tienen cómo comprar o cómo acceder a una mascarilla. Ajá. O lavarse las manos, como decimos si hemos estado en el mejor de los casos, o los que estamos en los yates o en las grandes lanchas en esta tormenta, tenemos agua en nuestros baños. Mucha gente no tiene esto. ¿Sí? Cuando yo oigo que hay familias que vienen de Perú o de Colombia de vuelta a Venezuela y que han tenido que caminar por semanas, caminar, que sus zapatos ya se les deshicieron, ¿sí? ¿Qué es los riesgos de sobrevivencia? Entonces, esto es una cadena de estresores enorme. Pero sobre todo, y esto sí es lo más duro, que en esta cadena pueden haber tenido exposición y o pérdida de sus seres queridos. Esto es muy difícil. Les digo, los números a veces dicen algo, pero que alguien pierda un ser querido, en este caso por el COVID, o que no lo haya podido despedir, ¿sí? Ese es un estrés que tiene. Y que, en adición a eso, tenga que salir porque en su lugar no hay posibilidades, hay desempleo, no tienen que comer, pero también perdieron a su ser querido. Aquí en Estados Unidos, al día de hoy, se han muerto en los últimos meses, desde marzo, 170,000 personas. Y tenemos casi 6 millones de personas que están o han sido infectadas. Pero esto es un subregistro, porque muchos son personas asintomáticas, entonces no lo sabemos. Pero 160,000 muertes se dice fácil, pero una muerte es horrible. Ahora imagínense, si estas personas que han tenido que despedir o no se han podido despedir de sus seres queridos, inmediatamente tienen que emprender su circuito migratorio porque no hay de otra. Ha habido sequía, o el cartel los está amenazando, o ya no tienen empleo y no tienen con qué comer, y lo único que ven como salida es la migración. Bueno, pues es una serie de cadenas estresoras. Y esto definitivamente, cuando estamos dando un primer auxilio, es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, es como diría Ortega y Gasset, ese filósofo del siglo, no sé, XVIII de España, o XVII, no sé, XVI, XIX, quién sabe. Decía, el ser humano es él, en ese tiempo no tenían cuestión balance de género, yo agrego, es él y ella frente a sus circunstancias. Entonces recuérdense de Ortega y Gasset. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta al ser humano y sus circunstancias que lo rodean. En este sentido, la cadena o las cadenas de estresores que pueden nuevamente, regreso, ser muchas y en sucesión. ¿Cuáles pueden ser? Y ya con esto voy a ir cerrando mi parte.
¿cuáles pueden ser las reacciones psicológicas de los migrantes frente a la pandemia? Y me da gusto que veo que ya tengo varias preguntas. Entonces, ¿cuáles son estas reacciones psicológicas de esta población específica? Porque las reacciones psicológicas, sí, pueden ser muchas frente a la pandemia, pero yo me voy a enfocar en este momento de mi presentación a las reacciones psicológicas de los y las migrantes frente a la pandemia. Y nuevamente las voy a enumerar rápidamente y después trataré de ir más en detalles si es que el tiempo me da y las preguntas que ustedes me hagan me permiten ahondar. A nivel cognitivo es aquí, ¿sí? Del conocimiento. La primera reacción psicológica es la incertidumbre y la ambigüedad. Esto lleva a que tengan las personas muchos pensamientos catastróficos, ¿sí? Es decir, estamos llegando al fin de la humanidad, estamos llegando al apocalipsis, apocalípticos bueno, pensamientos de mucha preocupación. Esto es a nivel del conocimiento, ¿sí? Pero también tenemos el otro nivel, que es el nivel emocional, ¿sí? Entonces, el nivel cognitivo y el nivel emocional. Las reacciones psicológicas del nivel emocional son fundamentalmente dos, o tres, yo diría. La ansiedad y el miedo. Yo siempre digo, recuérdense de la AAA, aprensión, ansiedad y la AAA, ansiedad, aprensión y muchas veces no tenemos la autonomía para poder reaccionar a esto, ¿sí? Porque tenemos mucho miedo. Entonces, eso nos llega a tener la tercera, que es la aprensión. Estamos muy aprensivos, tenemos mucho miedo, estamos muy ansiosos y tenemos mucha ambigüedad. No estamos con cuestiones claras, es decir, muchas veces no sabemos tomar las decisiones. El tercer nivel es el nivel físico. Esto se traduce en lo que comúnmente se dice que es psicosomático. Pero yo digo psicoemocional y somático, ¿sí? Entonces, a nivel físico, las personas o las reacciones pueden ser dolores de cabeza, dificultades gástricas, tensión muscular, entre otras. A nivel físico se puede desarrollar mucho, incluso cuestiones como los tics o movimientos de mucha inseguridad que son repetitivos. Y a nivel del comportamiento, que esto está relacionado, mucha inquietud, pueden tener reacciones a través de conductas agresivas, sobre todo cuando estamos tratándolos de ayudar. Puede la gente reaccionar de forma agresiva, no lo tomen ustedes personal. O pueden estar con una actitud defensiva. O como les decía, tener mucha dificultad en tomar sus decisiones. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es cuáles son entonces estos síntomas, ya la sintomatología. Hablábamos de los niveles en la parte anterior, los niveles que son las reacciones a nivel cognitivo, emocional, físico y del comportamiento, ¿sí? Y esto nos lleva a los síntomas psicológicos de los y las migrantes frente a la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? Es lo que ya se manifiesta. A nivel cognitivo, una gran incredulidad, confusión, olvidos, preocupación. Sí, se olvida la gente, no se le vienen las palabras o está tan
incrédulo de lo que está viendo, que puede tener hasta confusión. A nivel del comportamiento, es decir, su conducta, dificultad para dormir o para despertar, cuestiones relacionadas con la pérdida o el aumento del apetito, y llanto, aislamiento social, todo eso es parte de los síntomas, de la sintomatología psicológica de los migrantes, y estoy hablando ahorita frente a la pandemia. Esto lo hemos discutido con mi querido amiga Joseba Chotegui, quienes ustedes tuvieron ya el honor de tenerlo en la clase anterior. Voy a los síntomas también de tipo emocionales. Es común ver que la gente que estamos nosotros tratándole de dar un primer auxilio tenga mucha tristeza o enfado, o lo que es peor, autorreproche o sentimientos de culpabilidad, ansiedad, fatiga, un gran embotamiento emocional. Y nuevamente la parte física, es que somos seres, como les decía, integrales y multidimensionales, ¿sí? Entonces en nuestra parte física también se manifiestan estos síntomas, se manifiestan en dolores de estómago, vacío o opresión, nos duele el pecho, o estamos muy sensibles al ruido, o tenemos incluso falta de aire, o muchas veces estamos con niveles de gran agotamiento, de debilidad incluso muscular. Es decir, hay personas que incluso para vestirse, una lentitud. Estos son síntomas que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando estén frente a alguien. Quisiera concluir con algunos consejos y algunas reflexiones. Y el primero es que cuando estés hablando con los o las migrantes, no les mientas, ¿ok? Muchas veces su vulnerabilidad es enorme y hay que reconocerla, sobre todo para personas que viven en condiciones muy difíciles como puede ser el hacinamiento. Entonces, aunque sea difícil, les recuerdo, nadie mejor que el migrante conoce su propia realidad. Entonces, sí hay que brindar confort, pero no falsas expectativas o mentiras. Dar explicaciones adaptadas al nivel de comprensión de cada persona. El nivel de comprensión puede ser diferente para un niño que para un adulto mayor, para un indígena, que para alguien que viene de un medio urbano. Y ustedes seguramente van a ver todo este espectro de personas y espero que puedan dar un apapacho emocional, un apoyo emocional, un primer auxilio emocional a estas personas. Otro consejo, otra reflexión es que la familia afecta a las familias, tanto a las que viven acá en Estados Unidos donde yo estoy, como a las que están en sus lugares de origen. Por ejemplo, ha habido una baja de remesas enorme. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que saber y no mentir, no todo va a estar bien. Hay que prepararnos y quizás no en el momentito en que están dando el primer auxilio, pero tampoco quitar a la persona de lo que es su marco de referencia de la realidad. Y saber que los y las migrantes son más vulnerables por la emergencia que está en Estados Unidos y por la politización. Y esto se va a incrementar en los siguientes meses, 2 meses y piquito que tenemos antes de la elección. Ya la violencia está fuerte y hay movimientos en Estados Unidos que han tomado las calles, también en otros lugares donde están nuestras sedes, que nos escuchan. Entonces, esto puede poner a los migrantes
en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque hay un contexto de vulnerabilidad, ya no solo frente a la pandemia, sino que a lo que la pandemia ha desatado en la parte económica y política. Hay una triste realidad que los apoyos en Estados Unidos, al menos, no están incluyendo ni a las personas indocumentadas ni a las familias mixtas. Entonces, esa es una cosa que se debe tomar en cuenta. Pero que también hay muchas organizaciones pro-inmigrantes, incluyendo la referencia que pueden dar los consulados. Aquí hay una red consular enorme, la hay en otros países. Pueden las personas migrantes y ustedes mismos referir a estas personas a los consulados. Por ejemplo, aquí en California hay varios consulados donde se está ofertando ya de forma gratuita la prueba para saber si se tiene o no el COVID. Entonces, bueno, pueden ustedes orientarlos ahí y que ellos busquen información o socorro frente a esto. Y nuevamente regreso, la empatía con quienes están siendo más afectados. No menosprecien el dolor del otro. Todos somos humanos. Y para ustedes, los prestadores de servicios, ¿qué les puedo decir? Primero que todo, que durante los momentos de estrés, ustedes también tienen que prestar atención a sus propias necesidades y sentimientos. Recuérdense lo que dicen en los aviones. Para poder ayudar a otro, tienes primero que ponerte tu mascarilla de oxígeno. Porque si no, te vas a quedar tú sin oxígeno y entonces no vas a poder ayudar al otro. ¿Sí? Realicen sus actividades. Ustedes tienen que conservarse sanos, equilibrados en la medida de lo posible, ¿no? Y traten de tener espacios de confort para ustedes también poder dar confort. Si no, ¿de dónde lo van a sacar? Está difícil, ¿no? Hagan sus ejercicios, coman y consuman bien sus alimentos, porque eso les va a permitir tener la fuerza que se necesita para ayudar a los demás. Y sobre todo mantengan las cosas en perspectiva, ¿sí? Como dice, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante. Pero tampoco trivialicen sus propios riesgos. Tampoco los magnifiquen, pero sí tomen en cuenta que ustedes al estar haciendo esto también están en riesgo. Así es que cuídense, por favor, porque los necesitamos. Sean precavidos y prudentes, sin ser alarmantes, ¿ok? No sé si me da tiempo hacia Det y Nicté, pero me gustaría un poquito ver cómo podemos ayudar de forma responsable. Y Sí, Xochitl, si estás de acuerdo, podemos retomar algunas preguntas. ok, Y bueno, todavía tenemos tiempo, no se preocupen. ok. Eh, Ay, bueno, una de las preguntas principales era sobre cómo abordar a personas que han intentado quitarse la vida, cuando esa intervención en crisis pues no es suficiente con primeros auxilios psicológicos, pero que nos llega como acompañadores, ¿no? Esa es una primera pregunta. Una segunda, eh, disculpen, a mí me desconectó la sesión porque se fue la luz en todo el centro de la ciudad y se me borraron algunas preguntas. Entonces, por acá estoy, entonces no estoy leyendo todas las que llegaron, disculpen, si pueden volver a colocarlas, se los agradecemos. déjame entonces contestar la primera para Ah, ganar perfecto. hacia Det. Cuando estamos frente a una persona que tiene pulsiones suicidas, bueno, lo primero es sacarlo de esa situación, como dijimos en las 10 reglas del PAP, reconociendo déjame ver si puedo regresar a esto.
en este sentido. No voy a ponerla en grande. La recuperación del estrés psicológico. Deles esperanza. Enfóquense en sus fortalezas, en su autoestima y sobre todo, refiéranlos a lugares donde les puedan facilitar la ayuda. ¿Sí? Veo yo aquí que hay algunas otras preguntas, pero déjame tratar de verlas yo. Uy. ¿Cuál es la mejor forma de reaccionar en una situación de crisis? Catherine Liliana, yo creo que lo que acabo de decir. El cambio climático aumenta el estrés en los diferentes procesos migratorios en el mundo. Definitivamente sí. Hay estudios hechos en los cuales se muestra que dentro del cambio climático, porque cambio climático incluye muchas variantes. Dentro de esto es el calentamiento solar, el calentamiento de nuestro planeta. Y cuando esto sucede, los estresores son más volátiles, es decir, las personas tienden a ser más violentas y tienden a tener mayor estrés. Para menores no acompañados, ¿cuál es la mejor forma de brindar los primeros auxilios psicológicos? Bueno, poniéndonos en el corazón y tomando en cuenta el lenguaje de un niño, el mundo y los referentes de un niño. No se le puede hablar con la brutalidad, no se le puede hablar necesariamente con la claridad. Muchas veces es fácil relacionar nuestro consejo, nuestro mensaje a una leyenda, a un cuento, a una metáfora, a un ejemplo, a un refrán. Ellos lo pueden entender de esta forma. Entonces, tomar en cuenta su nivel emocional, que todavía no es el mismo que nosotros y que muchas veces está en el mundo infantil, ¿sí? ¿Cómo eran ustedes cuando eran chiquitos? ¿Cómo entendieron con cuestiones mucho más sencillas? Dice Arlette, si las personas en crisis total, si la persona entra en crisis total, ¿cómo se debe tener ese primer contacto para contener y dar paso a tener un diálogo? Bueno, para eso les he dicho, tomar en cuenta la parte cognitiva, la parte emocional, la parte física. Ustedes en el transcurso de este curso van a tener muchos más elementos, por eso yo no he querido ahondar, de cómo pueden tener contención psicológica con las personas que están en una crisis. Desafortunadamente ahorita en tiempos del COVID el acercamiento físico no ayuda porque muchas veces un abrazo puede contener, un tocar a la persona puede contener, pero también darle un vaso de agua, también hablarle desde un lenguaje cuando estamos, como dijimos al principio, en todo nuestro ser. Estamos contactando nuestra mente con nuestro corazón y de ahí fluyen palabras bonitas, quizás en un tono más suave. Entonces, estos pueden ser pequeños consejos, pequeñas herramientas de contención. Dice alguien que no tengo su nombre, en caso que una persona ha intentado atentar contra su vida en varias ocasiones, ¿cómo adaptar esto en el contexto de los primeros auxilios? Miren, si ya en ese momento la persona le dice a ustedes, porque ustedes cómo lo van a saber, si están, por ejemplo, si tienen el historial o si están en un campo de refugiados o si están dando su primer auxilio en un supermercado o en la línea de paso, depende dónde. Pero si la persona les está contando que ya son muchas veces, bueno, pues darles confort en el primer momento dentro de lo que es la emergencia, el poner esa curita. Ese es el primer auxilio. Sacamos de nuestro botiquín esa curita, pero también saquemos de nuestro botiquín
ese recurso fundamental que les voy a pedir que hagan, que es una lista de organizaciones que pueden ustedes referir a las personas. Y hay muchas. Si tienes instinto de suicidio, llama a esta línea, porque ahí van a haber mejores expertos que nosotros. Espero que con esto haya dado, no tengo muchas más preguntas, pero voy a regresar a mi presentación, si no, Nicte no va a tener tiempo para darla de ustedes. Xochitl, siéntete con toda la libertad de contestar, ya hablé con Asia, no hay ningún problema. Ok. Es que tienes muchas preguntas y yo considero que es un buen espacio ahorita para responderlas, ni modo, así se dio. Y adelante, te seguimos escuchando. Dice aquí, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad de una persona migrante ya establecida que apoya en el albergue? Primero que todo, cambiar la mentalidad es muy difícil. Que apoyen el albergue para que le dé los PAP a otro hermano migrante que acaba de llegar al albergue. Yo creo que esta es una excelente pregunta que nos da para lo que es un sueño. Y es que ustedes que están teniendo el privilegio de atender este curso de formación, puedan compartir sus conocimientos, puedan replicarlos. Ustedes van a tener acceso a nuestras diapositivas. Puedan hacerlo en cascada. Ustedes capacitar a capacitadores, se dice, ¿sí? Entonces, ustedes pueden capacitar a esta persona que está en el albergue ya establecido para que entienda la importancia de un primer auxilio psicológico a otro hermano. Entonces, tienen ustedes que transferirle sus conocimientos a esta persona. Ok. Samantha nos dice, soy estudiante de Relaciones Internacionales y mi conocimiento de psicología no es muy amplio. Yo no estoy de acuerdo, Samantha. Todos somos psicólogos. De psicólogos y locos todos tenemos un poco, dicen, ¿no? Todos tenemos nuestros conocimientos porque pues la psicología viene mucho de la intuición. Se ha sistematizado y de ahí la importancia de capacitarse en esto. Pero yo creo que vas a ir adquiriendo más conocimiento conforme el curso ahonde, porque vas a estar, estas son las sesiones más generales, todavía les falta de aquí a diciembre y van a venir muchos psicólogos y les van a estar diciendo casi que lo mismo que les estamos diciendo Nicté y yo, pero a profundidad. Entonces yo creo que vas a sentirte mejor equipada. Ajá. Y esto te va a permitir identificar cuando la persona tiene o no necesidad de un primer auxilio. Repasa las alertas que te he dado en cuanto al nivel cognitivo, al nivel emocional, al nivel comportamental y al nivel físico. Si entiendes esto, vas a entender cuándo necesita esta persona un primer auxilio. Además, muchas te lo piden, ¿ok? Charlie dice, en el caso de los y las venezolanos que retornan, también se consiguen otros estresores graves, que son las políticas del gobierno y la falta de ayuda humanitaria en su propio país. Y esto no es solo para los venezolanos, mi querido Charlie. Esto desafortunadamente lo vemos aquí, lo vemos en México, lo vemos en muchos lugares del mundo. Los seres humanos muchas veces hemos perdido esa capacidad de empatía con nuestros hermanos. Yo siempre termino mi ponencia haciendo un llamado y un pedido y me has dado la oportunidad, Charlie, de hacerlo, y es que tenemos que rehumanizar la migración, porque quienes migran son seres humanos, no solamente números o personas en necesidad, son seres humanos con sus sueños,
con sus ambiciones, con sus temores. ¿Cómo lo eres tú? ¿Cómo lo soy yo? Alberto. ¡Ay, Alberto Becerril! Fíjate, yo creo que te conozco o a alguien de tu familia porque conozco a un Alberto Becerril. Dices, cuando nos presentamos con una persona que se encuentra en un momento de crisis previo a una intervención, ¿qué herramienta o ejercicios nos recomienda para poder disminuir la tensión sin hacer daño? ¿La tensión tuya o la tensión de la persona? La tensión tuya, ya te dije, tienes que cuidarte como alguien que va a dar un primer auxilio. Tome en cuenta el ejemplo y la metáfora que te compartí del avión y ponerte el oxígeno, ¿sí? Come bien, haz tu ejercicio, está bla, bla, bla. Cuando estás frente a la persona, ¿cómo puedes hacer para disminuir la tensión? Bueno, esto nuevamente van a tener más, yo ya les di algunos consejos, pero básicamente entrando por observar, por entender de dónde viene esta persona y por brindar confort. Esa es la curita que les estoy pidiendo que pongan en esa hemorragia. Ya después vamos a apretar y vamos a seguir con el torniquete y los vamos a llevar a la emergencia para que lo suturen, ¿sí? Pero lo primero es actuemos desde la concordia, desde el corazón. Julio César nos pregunta cómo podríamos dividir a un sector de la población que atendemos en grupos para identificar las reacciones psicológicas y hacer un mejor trabajo de ayuda. Mira, yo creo que es difícil agrupar, sobre todo en cuestiones psicológicas. Primero, yo te diría, trabaja a nivel individual, porque estás trabajando con personas de altísima vulnerabilidad en términos generales, porque son migrantes y ahorita aunadas a la pandemia. Entonces, yo creo que si no puedes hacerlo de forma individual porque estás frente a cuestiones colectivas, pues que los agrupes por edad y por género. Es más fácil trabajar con esas divisiones, con niñas y niños o con adultas y adultos. ¡Wow! La mejor estrategia para que estemos, Nancy, ayudando a otros, yo creo que ya la contesté. En cuanto a los adultos mayores, yo creo que con los adultos mayores hay que tener primero mucho respeto. No todos están en situación de olvido o de Alzheimer. Hay mucha sabiduría en ellos. La vida no pasa por gusto. Entonces tratarlos con la dignidad que merecen, no infantilizarlos ni minimizarlos, sino al contrario. Les digo y les he vuelto a decir desde las fortalezas. Yo no sé si me debe extender más, quizás porque las preguntas están, siguen y siguen y siguen, y quisiera terminar con mi última diapositiva, si no le estoy dejando muy poco tiempo a Nicté, y lo que puedo hacer es, al final, Nicté, si me permites, podemos volver y pedirle... Xochitl, ya hablé con Asia, extiéndete lo que te tienes que extender y cuando tengamos más tiempo vamos a hacerlo juntas. Yo creo que ahorita te están esperando con la última parte, así que adelante, Xochitl, con toda confianza. Es que son Yo muchísimas. también te quiero escuchar. Bueno, voy a contestar, a ver, de alguien. Enrique, que no te he contestado. Enrique Landa. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de las autoridades que resuelven derechos humanos de migrantes? Pues nuevamente, con concordia, hablen. El ser humano, ¿saben qué? No es malo por naturaleza, y menos las personas que están en este tipo de trabajo.
Lo que pasa es que a veces están muy estresados. Entonces, tal vez estas personas, estos burócratas, también necesitan un primer auxilio. Entonces, háblenles desde sus fortalezas, háblenles desde donde puedan ustedes esperar un cambio. Erika, ¿se puede dar primeros auxilios a una persona con brote psicótico? No, no te lo recomiendo. Alguien que está con un brote psicótico primero tiene que salir del brote psicótico, ¿sí? Para poder recibir un primer auxilio. Y eso yo creo que no nos corresponde a nosotros, sino a un especialista, quizás incluso de tipo más médico, porque los brotes psicóticos pueden ser muchos, incluso de agresión contra la persona que está tratando de ayudar. Entonces yo ahí lo que te recomiendo es más bien canalizar. Nos dice Luzma que desde su albergue recibimos migrantes muy violentados. Ay, yo lo sé, Luzma, me parte el alma, lo sé. Asesinaron a sus familias, yo lo sé. Recibieron golpizas. El caso de un periodista le dieron por muerto. ¿Cómo es posible que se tenga una salud emocional que no afecte cuando lo ves golpeados, destrozados? Los rostros reflejan un sufrimiento que te parte el corazón. Por supuesto, Luz María. Por eso tú tienes que estar fuerte. Tú tienes que buscar también tu apoyo psicológico. Todos los psicólogos, todos los psicoanalistas, los psiquiatras tienen sus clubs, tienen sus redes de apoyo, porque no es posible que uno se vuelva un autómata y que el dolor humano te sea indiferente. Yo sé que es difícil, entonces, pero tienes el privilegio de poder ayudar. Entonces, fortalécete para poder fortalecer a los demás. Bueno, ya, voy a terminar aquí porque quiero pasar mi última diapositiva. Entonces, voy a regresar a mi última diapositiva. Y es la siguiente. ¿Cómo ayudar de forma responsable? Yo lo que les sugiero es que antes de lanzarse al campo de la improvisación, vayan creando ayuda. Cuando dábamos el curso de forma colectiva o presencial o semipresencial, hacíamos dinámicas de grupos, creando escenarios, y Nicté va a hablar de esto también. Entonces, prepárense entre ustedes, compártalo con su familia para ir ustedes no solo aprendiendo a través de nuestras presentaciones, sino a través de su propia reflexión y de su qué hacer. Porque cuando el ser, es decir, ustedes y su qué hacer se juntan y se logran complementar, entonces el resultado es muy lindo. Creen escenarios. Crean escenarios donde ustedes tienen que tener elementos de cómo ir respetando la seguridad de la persona, la dignidad y los derechos de quienes queremos ayudar. Entonces, hagan su escenario. Si bien esta persona, como nos decía Luzma, violentada, golpeada, etcétera, ¿cómo puedo dar? O como nos decía en otra pregunta, perdón, se me olvidó tu nombre, si está frente a un brote psiquiátrico, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces vayan creando su propio botiquín y de ahí saquen sus propias herramientas, creando escenarios. Y como les dije, la recuperación es un proceso muy, muy, muy personal y es de muchas dimensiones. Entonces, en este sentido, las dimensiones tienen que ver con la parte precisamente emocional, la parte espiritual, la parte física, la parte comportamental, la parte del conocimiento. Y quiero dejarlos con esta linda foto.
Miren esos ojos tan lindos de esta migrante y su hijito, que están buscando un futuro mejor. ¿Y saben qué? Que ustedes después de haber concluido en diciembre con este curso van a poder realmente dar un primer auxilio de apoyo psicológico en el medio de esta pandemia, porque esta pandemia no se está yendo tan fácil, aún con la vacuna. Entonces, yo voy a detenerme aquí y ahora sí, le voy a dar paso a la doctora Nicté Castañeda, que tiene realmente todo un acervo profesional y desde su experiencia de un lugar de recepción y de emisión de migrantes, que va a concluir con la segunda parte de esta presentación del día de hoy. Perdón. Nicté, te quito mi pantalla y te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Xochitl. Solamente quiero saber si ya se ve la Sí, pantalla. ya se ve. Solamente si pudieras hacerla en grande, Claro que sí. gracias. Listo, perfecto. ¿Te parece si la pongo? Bueno, muy bien, así está bien. Perdón. Voy a tratar de dejarla así porque tengo como un pequeño problema ahorita, en este momento que no me permite, pero bueno, quiero agradecerte nuevamente a Ciadet y Xochitl por la oportunidad que tengo de estar con ustedes y con todas las personas que están escuchándonos. Realmente para mí, Xochitl, tus consejos han sido muy importantes, tus curitas, desde la concordia, desde el corazón. Creo que estas recomendaciones de Xochitl son primordiales para dar auxilio a los y las migrantes. Considero que observar, escuchar, estar presente, dejar a un lado los prejuicios, evitar las conclusiones prematuras, cuidar a nuestro lenguaje con las personas, dar consuelo, sobre todo apoyo, información respetuosa y pertinente, tener tranquilidad a la hora de darla y referir sobre todo y saber en qué momento tenemos que hacer las referencias a las instituciones y a profesionales es muy importante. Al igual, Xochitl, que todos los componentes de la recuperación que nos compartiste también, del estrés que mencionaste, fueron muy valiosos. Bueno, pues yo el día de hoy voy a partir de otro escenario, que son los escenarios migratorios y las proyecciones frente al COVID-19. Y en este sentido, pues los invito a pensar y a reflexionar un poco más cuál es nuestro escenario frente a la pandemia. Es decir, cómo nosotros podemos visualizar que estamos frente a esta pandemia, cómo la estamos viviendo. Para nosotros diariamente llegar a casa y mantenernos dentro de ella es realmente muy sencillo, digamos, dentro de lo que cabe. Sí sé que hay muchas cuestiones que nos están dificultando el día a día, pero realmente mantenernos dentro de la casa para prevenir el contagio del coronavirus resulta sencillo. Pero para los migrantes cuando salieron de casa o de su país y les cerraron las fronteras, que se han quedado a la deriva o se han quedado varados, les cerraron sin poder retornar o los deportan. ¿Qué escenario tienen frente a esta pandemia los migrantes? Es un escenario realmente de desarraigo, de lejanía, con familia y amigos, de deportaciones en aumento, pero sobre todo que, por ejemplo, desde mediados de marzo, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras solicitaron al gobierno mexicano detener las repatriaciones de migrantes para evitar la propagación del COVID en los países centroamericanos. Con ello, no solo se paralizó el tránsito, sino que también el sueño americano.
también se incrementaron los riesgos que todos los días enfrentan estos grupos vulnerables. Es decir, por ejemplo, en enero se aumentaron las deportaciones. Hubo 18,000 deportaciones de migrantes mexicanos al inicio de la pandemia, obviamente. En febrero 19,000 y en marzo 20,000, etcétera, más de 20,000. En lo que respecta a la migración centroamericana, más de 21,000 migrantes, solo para darles un dato, centroamericanos quedaron varados en México desde la llegada de la pandemia al continente americano, de los cuales 12,500 se encuentran en el norte del país y 9,000 en el sur. Esto es solo para darles todo un ejemplo de este escenario. Y todavía les dices, quédate en México, porque así es el programa, quédate en México como una única solución o como una única opción. Entonces, todo este escenario de endurecimiento de las políticas migratorias se ha tornado aún más complicado con el auge del COVID. Por ejemplo, otro ejemplo de cifras, el 19 de marzo se cerró la frontera entre Estados Unidos y México en ambas direcciones para todos los viajes esenciales, o sea, solo se cerró exclusivamente para todos los viajes esenciales. Posterior a esto, el 20 de marzo, se inició en Estados Unidos un nuevo protocolo para deportaciones. ¿Sí me están escuchando, Xochitl? Deportaciones aceleradas. ¿Qué quiere decir Perfecto, Nicte. con deportaciones aceleradas? Por ejemplo, este tipo de deportaciones es que en 96 minutos, si una persona de la patrulla fronteriza te agarra, en 96 minutos sin ningún tipo de protocolo, te deporta a México. ¿Qué quiere decir eso? Están en ese momento ni siquiera pensando en la vulnerabilidad ni en una atención médica a estas personas. Entonces, estas deportaciones aceleradas a México incluyen a migrantes mexicanos, a migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Otra gran elemento que tenemos es que el 24 de marzo, por ejemplo, se supeditaron hasta nuevo aviso todas las audiencias de asilo del programa Protocolos de Protección Migrante. Todas estas medidas han provocado una dinámica de gran retención a esta comunidad. Es decir, se encuentran varados en la frontera, en estos escenarios de la frontera, diferentes perfiles de migrantes. De estos perfiles de migrantes pueden ser migrantes mexicanos desplazados por violencia, algunos de ellos solicitando refugio a Estados Unidos, migrantes mexicanos que llegan a Tijuana al ser deportados de Estados Unidos y en muchos casos eligen asentarse en la ciudad porque ya no tienen cómo regresar a sus comunidades y muchas veces pueden tener una experiencia previa o de redes en la región, pero tal vez deciden en ese momento y por la pandemia quedarse digamos, ahí en Tijuana y establecerse por el momento ahí por no poder regresar. Inmigrantes mexicanos también repatriados que no se han ajustado a sus circunstancias y siguen dependiendo de albergues u otros proveedores de servicios a migrantes o viviendo también muchos de ellos en situación de calle. Es decir, nos enfrentamos ante un escenario de los migrantes con muchos temores. Por ejemplo, uno de ellos es el temor a pedir asistencia médica. Todo esto por una gran cantidad de estigmas y xenofobia que hay también. Otra de las cosas, como ya mencioné, es la interrupción de los trámites de asilo sin posibilidad de retroceder o avanzar. Es decir, está todo esto cerrado para ellos. Muchos de los migrantes centroamericanos que ya habían estaban esperando los papeles, México aceptó que fueran retornados a México y desde ahí esperar si algún día puede o no avanzar su trámite de asilo. Al mismo tiempo también están los albergues saturados, hay un cupo muy limitado para los albergues, nuevos casos de coronavirus cada día y cierre de espacios de atención a migrantes, como se ha podido observar.
pero aquí estamos nosotros. Entonces tenemos varios retos. Tenemos que tener un trabajo colaborativo entre las organizaciones civiles e instancias migratorias, otorgar un refugio temporal a quienes a su regreso a casa les fue negado, protocolos de prevención y atención, canalización a centros de atención. Y bueno, también desde la perspectiva, y los invito a pensar en una perspectiva un poco diferente o digamos a la par de todos estos retos y de estas perspectivas, es la de la hospitalidad, que cada día tiene que crecer más. Y desde mi punto de vista, considero que fortalecer el apoyo y el trabajo colaborativo, como les decía, entre estas organizaciones civiles e instancias migratorias es indispensable. Y sobre todo, considero, ya quiero cerrar para no extenderme más, que las acciones del gobierno mexicano en la deportación de inmigrantes centroamericanos, así como la deportación de inmigrantes mexicanos de Estados Unidos, son producto de una supeditación de la soberanía mexicana a la de Estados Unidos. Es decir, hay una estrecha vinculación tanto en las políticas migratorias como en su accionar. Y sobre todo de esta soberanía subsumida a otra de carácter más general, que es no solo, digamos, incompatible, diría yo, con cualquier forma de hospitalidad y que solo le hace el juego a la hostilidad, que es la contraparte de la hospitalidad. Quiero cerrar y digamos, ahora sí que concordia con Xóchitl y decir que, como ella anteriormente mencionó, tenemos que recordarle a las personas que se encuentran en Estados Unidos, para los escenarios que también están en Estados Unidos, que ahí están las clínicas comunitarias que pueden darle servicio a bajo costo y que no requieren que tengan papeles los migrantes. En los consulados también pueden referirse a programas y organizaciones de apoyo y recordarles lo que Xóchitl bien dijo, que aunque estén lejos, no están solos y pueden solicitar ayuda cuando quieran. Y bueno, recordarles siempre que ellos contribuyen a que los Estados Unidos y sus países de origen sean prósperos y sobre todo que ellos tienen todo el derecho a tener un trato digno. Y bueno, también hay recursos clave y yo como colaboradora de la Iniciativa de Salud de las Américas me doy, digamos, aquí ahora sí que poderles decir que están estas links donde ustedes pueden accesar y esta línea gratuita de atención psicológica para migrantes que está operada por la Secretaría de Salud de Guanajuato y que funciona las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y está operada por psicólogos que dan atención en crisis y orientación de servicios. Bueno, y cerrar solamente con este gran pensamiento que es que los invito a todos junto con Xóchitl a rehumanizar la migración, porque recuerden que quienes migran son personas, son seres humanos, no son mercancías, no son datos estadísticos, son seres que dividen el debate político transnacional, son seres que tienen igualdad de derechos, sobre todo igualdad de deseos, igualdad de pasiones, de miedos y sobre todo de sueños. Y bueno, yo dejo hasta aquí mi presentación. Aquí les quiero dejar los datos e información tanto de Xóchitl como mía para cualquier duda que puedan tener más adelante o contactarnos también con mucho gusto. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, Nicté. Llegaron algunas preguntas por acá, si te parece las vamos leyendo y creo que sí vamos a tener algún espacio
al final para volver a retomar las preguntas sobre primeros auxilios psicológicos. Y bueno, antes de leerlas, quisiera hacer un comercial, porque cuando los doy al final comúnmente se me escapan las personas. Entonces, acá que están todos, quisiera compartirles que cuando diseñamos el diplomado, lo diseñamos pues en el marco de una crisis global. Es por eso es que las clases son un poco más cortas y más ejecutivas. Sin embargo, en el aula virtual les coloqué el enlace de ahora sí que de la versión completa de primeros auxilios psicológicos que da Xochitl. Cada año son 8 horas. Entonces, por ahí, si tienen mucho más interés en el tema, poder profundizar, pueden revisarlas en YouTube. Son totalmente libres, gratuitas, pueden compartirlas y bueno, pues ahí pueden verlas como por momentos, ¿no? Para que puedan ir profundizando sobre el tema y hay muchas de las preguntas que llegaron que responde Xochitl en esas presentaciones. Entonces, un poco como para que no se queden con esa sensación de que les faltó más información, por ahí pueden revisarlas. Está en el aula virtual, Adolfo, es un enlace, bueno, ahorita les comparto todos los enlaces que están, particularmente de la sesión de Nicté y de Xochitl, pero bueno, regresamos, quería hacer este comercial justo para para que preguntaran dónde, cómo, cuándo, y pues eh, despertar el gusanito de interés en ustedes. Y bueno, primero nos preguntan, Nicté, ¿de dónde nos podrías, que si nos podrías dar la fuente de información sobre las 21,000 personas de Centroamérica varadas en México? Y si podrías, por favor, poner la diapositiva sobre los números de teléfono, referentemente al servicio de atención psicológica del gobierno de Guanajuato. El número de atención. Y esta es una fuente de un estudio que estamos llevando a cabo y este es del New York Times y ahorita pongo precisamente el link, si quieres, de este dato para la persona que lo está preguntando. Perfecto, muchísimas gracias, Nicté, y felicitaciones por tu presentación y especialmente... Perdón que fue a la carrera, pero creo que no debo de abusar ya más tiempo, porque creo que hay muchas preguntas para Xochitl. Entonces, prefiero seguirle escuchando con los consejos y bueno, en un momento pues podríamos ahondar un poquito más en estas cifras. Estas cifras sobre todo son de los primeros meses de la pandemia. Muchas gracias, Nicté. Además, bueno, ya que me dieron la palabra otra vez, les voy a dar otro comercial. Tendremos a la doctora Nicté Castañeda en el módulo 5, en el módulo de redes. Entonces, por ahí vamos a profundizar mucho más sobre estas presentaciones. Bueno, Xochitl. Bueno, fíjense que la iniciativa de Salud de las Américas, yo creo que ustedes ya conocieron a nuestra directora Liliana Osorio, que es una persona que tiene magníficos conocimientos, además ha puesto muchos cursos de verano, creo que esta es la 15ª edición para seguir formando a personas, va a hablar precisamente en ahondar en estos cursos desde una perspectiva global y muy complementaria a lo que estamos viendo aquí, no solamente sobre la parte psicológica, sino ya viendo la perspectiva de la salud global. Y tenemos presentadores fantásticos de los que están lidiando con los grandes problemas en Europa, por ejemplo, el director de Santino Severoni de la parte mundial de la OIM con migración, o nuestros colegas de la Oficina Internacional de las Migraciones. Entonces, les recomiendo, tomen este curso. Es una joya y además se complementa preciosamente con el de primeros auxilios. De hecho, así lo hemos planeado porque somos socios en los dos. Este es más enfocado en la parte psicológica. El curso de verano sobre salud
sobre migración y salud global es más amplio. Tal vez si podríamos poner la liga, no sé si fuera posible en un momento hacia DET para que las personas se puedan inscribir. A ver, vamos a... ¿Por dónde nos quedamos de las preguntas? Muchas gracias por sus felicitaciones, las tomo con humildad, pero quiero decirles que este conocimiento, esto que hemos hecho no solo mío, es de un colectivo, es de un colectivo de la Iniciativa de Salud de las Américas y de muchos de nuestros socios, incluyendo Alianza, incluyendo nuestra relación con ASIADET y su grupo, con todo lo que ellos también traen a la mesa, y los migrantólogos. Uy, a ver, ¿dónde nos quedamos? Si hay alguien que quiera, ¿por qué no hacemos esto? Si hay alguien que no le haya yo respondido, tengo aquí 4 nuevos mensajes. ¿Quieres que te las lea? Sí, me sería más fácil. Ok. Bueno, llegaron algunas repetidas, entonces las repetidas ya no las voy a leer, pero llegaron varias repetidas sobre cómo brindar primeros auxilios psicológicos a niñez. Entonces, sí hay un gran interés sobre poder abordar a esa población. Si nos podrías dar alguna recomendación bibliográfica o algún tip de materiales en los cuales poder fortalecer nuestra intervención. La segunda, que creo que... Una por una, porfa, Asia, porque Claro, sí. claro. La niñez es un término moderno. Han habido muchas niñeces a lo largo de la historia, desde que nos fuimos evolucionando como Pithecanthropus hasta lo que conocemos como el Homo sapiens, ¿no? Que nos permitió estar erguidos y tener el dedo. Hay muchas niñeces porque hay muchas familias. No es lo mismo un niño de una familia clase media urbana, ¿sí? Que se espera que vaya a la guardería cuando tiene 4 o 5, que un niño que nace en un burdel porque su madre trabaja ahí, o en un basurero, o un niño que tiene que trabajar sembrando y cosechando desde que puede moverse, porque tiene que estar con sus padres en migraciones internas en sus países, en las fincas o migraciones externas. Entonces, no se puede generalizar la respuesta tampoco. Un niño o una niña que viene de escenarios, de haber presenciado escenarios terribles, de guerras, escenarios de masacres, es un niño que trae ya muchísimas secuelas. Un niño o una niña que ha tenido que salir abruptamente porque está escapando de las maras, también trae otro tipo. Entonces, hay una gran variedad, perdón, mi primer punto, no es heterogénea la niñez. Mi segundo punto es, hay que tomar en cuenta las individualidades de cada uno de estos niños. Los niños son muy resilientes, lo estamos viendo incluso ahorita a nivel de las cuestiones físicas del COVID, ¿sí? Muchos de los niños se salvan, que no es el caso de los adultos mayores, es decir, la letalidad del virus no afecta tanto a los niños como afecta a los adultos mayores. ¿Cómo se puede trabajar cuestiones psicológicas con los niños? Bueno, yo diría que con juego. Entonces, la heterogeneidad es uno y los mecanismos otro. Con juegos, con parábolas, con metáforas. No hagan ustedes más difícil para un niño lo que ya trae de difícil, porque ya viene en la migración.
Entonces, su abordaje no tiene que ser necesariamente del por qué. ¿Por qué te pasó eso? Porque eso es hurgar en muchos dolores o en muchas cosas que los niños no necesariamente comprenden. ¿Y por qué tuvimos que salir? No sé, mi papá, mi mamá me trajo aquí, ¿no? Yo no sé por qué me vine, ¿sí? Entonces, no se enfoquen tanto en el por qué, sino en la parte de su fortaleza. ¿Y cómo vas a hacer para dormir mejor hoy? ¿Y cómo vas a ver, o usando marionetas, o usando algunos recursos didácticos que podamos tener a la mano, ¿sí? Incluso pueden ser con colores. A ver, ¿qué te dice este color? ¿Y qué te dice este? Estoy jugando con mis máscaras, pero mis mascarillas del COVID. Pero, ¿qué es lo que te está, cómo puedes traducir a un lenguaje comprensible en esta criatura? Además depende de qué niño estás hablando, un niño de 3, de 5 o un niño de 9 o de 12, ¿sí? Muchos niños ya no son niños, son adultos. Son niños en su edad cronológica, pero no en su edad mental. Entonces, nuevamente, con mucho amor, con palabras muy sencillas, dentro del universo. ¿Qué les hubiera gustado a ustedes? Eso es lo que yo siempre digo. Refiéranlo a ustedes. ¿Qué te hubiera gustado a ti que te dijeran o cómo te lo dijeran cuando perdiste a tu mamá o cuando tuviste que dejar a tu hermanito y tú saliste? O cuando tienes estos miedos, ¿cómo te gustaría que te los explicaran? Y fíjense que hay muchos recursos lindos en lo que es la psicología infantil, de cómo explicar los miedos o los insomnios de los niños o los fantasmas que tienen los niños, e ir poquito a poquito a través del juego, por ejemplo, tratando de que ellos opten mejor con el problema y lo entiendan. Muy bien, otra pregunta. Y les digo, estamos en la superficialidad, ¿sí? Yo los invito a que si su inclinación es o su trabajo los expone a ver muchos niños, hay grandes líderes. Piaget es uno, las guías Montessori, y no tienen que ser ustedes psicólogos especialistas en esto, pero sí tener algún acercamiento y algunas luces. Y ahora San Google nos ayuda mucho. Pónganlo y van a sacarle muchos recursos. Recuérdense de ir abonando su botiquín de primeros auxilios con esto. Gracias, Xochitl. Voy a leer otra súper importante, que además me da muchísimo gusto leerla porque es gran parte de los motivos de la razón de ser, de hacer estos ejercicios. Si hay redes de apoyo para personas de la función pública que efectivamente viven en el estrés generado por diferentes estresores, y después de las primeras sesiones del diplomado se han dado cuenta que les surge hablar y obtener apoyo. Miren, yo creo que sí las hay. Yo diría que inviten a estas personas de la función pública a tomar el diplomado el año entrante, pero a tomar el curso de verano de salud y migración, porque ahí se van a dar estos y otros aspectos relacionados con lo que están viendo como funcionarios públicos. Les va a dar mucha luz entender la globalidad y la particularidad de las situaciones. No sé yo, porque no hay en todos lados, si hay como que lugares donde se pueden tener estos apoyos. La Iniciativa de Salud de las Américas, y por favor busquen ahorita, entren al sitio de la Iniciativa de Salud de las Américas, tiene cada semana una terapeuta que está tocando estos tópicos, no solamente en relación a la función pública, pero en relación a los que estamos lidiando o enfrentando estos problemas. Y esto está ahí, es un recurso maravilloso. Y mi último punto en relación a esto, pues entre ustedes, y espero hacia DET, como ha sido uno de los sueños de estos diplomados, que formemos redes.
La vez pasada con el curso que dimos en mayo, quedamos de formar una red de apoyo para los que estamos dando apoyo. Entonces, yo creo que esa es una tarea pendiente, se la vamos a seguir pidiendo a Ciadet y a Liliana, y que nos ayuden a formar redes entre nosotros para que tengamos momentos de profundización y de apoyo. Y las redes de solidaridad y de hospitalidad, Xochitl, que eso es muy importante. ¿Puedes Estás ahondar? construyendo ¿Sí? estas redes, te digo, desde la solidaridad y desde la hospitalidad también. Sí, definitivamente. Bueno, además, por retroalimentando toda esta gran explicación que dio Xochitl, tanto la Iniciativa de Salud de las Américas como la Red del Diplomado en pandemia, bueno, en tiempos de pandemia, hicimos una serie de actividades para mitigar el estrés y la ansiedad en la cuarentena, y fueron totalmente libres, ¿no? Entonces no importaba si eras de organización civil, de albergue, de función pública en algún país, ¿no? Es para todas las personas. Incluso varios funcionarios públicos nos dieron capacitaciones a nosotros al respecto. Entonces, pues por eso es que me gusta mucho la pregunta, me emociona mucho, porque pues es como romper la barrera de el otro, ¿no? O el enemigo, o sea, más bien, como bien Xochitl lo explica, estamos pues en la misma tempestad, ¿no? Y hay que afrontar pues estos grandes problemas juntos. Me queda solamente tiempo para una pregunta más. Xochitl. Yo quisiera compartir ahorita mi querido amigo Robledo, Fernando Robledo de Zacatecas, nos dice que la Secretaría de Salud de Zacatecas y la del Zacatecano están dando ayuda psicológica y puso ahí en el chat los números. Con nosotros parte de los diplomados los hacemos con la Universidad de Zacatecas y son de verdad maravillosos. Entonces, es una entidad con un gran prestigio académico y sí, gracias Fernando por recordárnoslo y están ahí en el chat, utilícenlo. Bueno, Sí. una última pregunta ya para cerrar esta sesión. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno mexicano con sus conciudadanos que viven en Estados Unidos, permitiendo migren, buscando más oportunidades y mejor calidad de vida? Las ventanillas de salud son maravillosos medios para las comunidades, pero no es suficiente. Sería maravilloso que contribuyeran apoyando a las clínicas comunitarias. Yo creo que el gobierno mexicano ha jugado un papel histórico mundial y sobre todo en esta región a través de sus programas de apoyo a los migrantes, porque no son solamente las ventanillas de salud, que es de verdad, así como dices la palabra maravillosa, sí, son excelentes, pero también está la Semana Binacional de Salud y también la salud no es solamente en relación a la parte más médica. También hay mucho apoyo, por ejemplo, ahorita para que los padres aprendan el manejo de las computadoras, porque nos estamos dando cuenta de que muchos de nuestros adultos migrantes no entienden del Zoom, no entienden de esto, entonces hay clases gratuitas. Yo verdaderamente felicito la labor, es una labor heroica la que hacen los cónsules de comunidades, la que hacen los cónsules en general de muchos países del mundo, porque representan los intereses de sus conciudadanos en donde están, pero dentro de este gran universo, la labor de los cónsules de comunidades, yo los aplaudo. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior ha sido un ejemplo que ha inspirado, por ejemplo, ahora otro programa que se llama Colombia nos une, que es por Colombia, que ha inspirado la creación de ventanillas en consulados de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. En fin, los gobiernos, amigos, están hechos de individuos, están hechos de líderes también, que muchas veces son los presidentes, pero también secretarios o funcionarios públicos. Y yo creo que hay mucho valor en esto.
no todo es malo. Hay de todo. Hay lo bueno, lo malo y lo feo, porque de todo hay. Pero dentro de las cosas buenas que hay que emular, sí, es la atención a los mexicanos en el exterior por parte de los consulados. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Xochitl, muchísimas gracias, Nicté, por tan maravillosa sesión, porque justo es lo que nosotros queremos en el diplomado, ¿no? Como invitar a la reflexión, pero invitar a la participación de las personas que, pues, que lo toman, ¿no? Que lo toman cada año, y quisiera compartirles un comercial. En el aula virtual del diplomado, ustedes van a poder encontrar el estudio sobre migración, retorno y barreras sociales, en donde participó la Iniciativa de Salud de las Américas en colaboración con Berkeley el año pasado. El enlace para la 15ª Escuela de Verano de Migración y Salud Global. Ahí, bueno, también la compartimos acá en el chat, pero está acá. El manual para promotoras de salud mental, historias del ir y venir, que, bueno, es un manual para promotoras súper bonito, que les va a servir muchísimo. Está también la clase de primeros auxilios psicológicos de la 3ª edición del diplomado, que es la que les contaba, que pueden, si quieren profundizar mucho más del tema, ahí está. Está el enlace de la Iniciativa de Salud de las Américas, y está el enlace en donde están todas las publicaciones de la Iniciativa de Salud de las Américas, para que por favor accedan al aula virtual. Bueno, por supuesto que también está la semblanza de la doctora Xochitl y de la doctora Nicté. También tenemos un enlace para que nos puedan retroalimentar tanto de esa clase como de otras clases. Nos interesa mucho escucharles, nos interesa mucho saber qué están pensando de cada sesión. Por ahí hay algunos comentarios sobre si lo estamos enfocando mucho en Estados Unidos. Si ustedes revisan el calendario del diplomado, a partir del módulo 2 lo dividimos en regiones, ¿no? En región Sudamérica, región Centroamérica, región Norteamérica y una parte en Europa. Entonces no se preocupen, porque en realidad durante el transcurso de todo el diplomado, pues lo vamos a ir abordando. Y bueno, pues si tienen alguna duda de sus datos de acceso, etcétera, por favor escríbanos, saben dónde encontrarnos, para que no se pierdan todo este material al que ustedes pueden acceder. Y finalmente hay un enlace, igual nosotros estamos preparando un manual del uso del aula virtual para que ustedes puedan aprender a usarla de manera más fácil, pero hay un icono en la parte superior izquierda que dice comparte documentos. En ese foro ustedes pueden compartir pues información, enlaces, cualquier clase de materiales que consideren que son valiosos, ¿no? Por aquí, por ejemplo, vi que compartieron varios enlaces en el chat, lo cual les agradecemos muchísimo, pero si los compartimos también en el foro, en el aula virtual, ya quedan permanentemente, ¿no? Y ustedes van a poder acceder a esa aula de manera indefinida. Entonces, pues por favor, accedan, ahí están todos los materiales para que ustedes puedan seguir nutriéndose de información. Y bueno, finalmente no me resta más que agradecer tanto a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de California en Berkeley, seguir fortaleciendo nuestra alianza cada año, seguir fortaleciendo pues estos lazos de colaboración, y pues por supuesto seguiremos compartiendo toda la información del Instituto de Verano y bueno, de muchas otras aventuras que tenemos juntas. También en YouTube y en el enlace pueden acceder a todas las clases del curso La Pandemia y la Discriminación que hicimos en mayo en colaboración con muchas de las otras instituciones que están acá. Entonces, pues por información, ahí tienen muchísimos recursos para poder seguir completando pues nuestros sabores. Se nos acaba de terminar el tiempo, pero les agradezco la maravillosa sesión a Xochitl, a Nicté y adelante, Xochitl. No, solo para decir que muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos y muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a ti, Asiadet. Adiós.